Durante siglos nos han repetido que el Islam surgió como la salvación de millones de personas que se encontraban sumidos en la ignorancia adorando falsos ídolos. Esta narrativa, escrita por los vencedores, oculta una realidad mucho más incómoda. Arabia no era un vacío religioso, sino un mundo espiritual complejo, plural y profundamente arraigado en la tradición tribal, el honor y el destino. El Islam no nace en una tierra sin dioses, sino en una tierra saturada de ellos. Y para imponerse, no dialogó con ese mundo, lo arrasó, lo redefinió y lo criminalizó llamándolo ignorancia. Pero, ¿fue una revelación divina o una limpieza teológica necesaria para construir poder? La Arabia preislámica, la llamada Jahiliya, no fue un vacío religioso ni una acumulación caótica de supersticiones, sino un sistema espiritual estructurado, perfectamente adaptado a una sociedad tribal, guerrera y poética. Los árabes no negaban lo divino, lo multiplicaban, lo especializaban y lo ordenaban según las necesidades reales de la vida. En la cúspide se encontraba Alá, reconocido como el creador del cielo y la tierra, origen último del cosmos. Sin embargo, no era un dios cercano ni cotidiano. Funcionaba como un principio creador remoto, demasiado elevado para intervenir en la vida diaria. No decidía batallas, ni protegía caravanas. Se recurría a él solo en situaciones extremas, como juramentos solemnes o peligro de muerte. El propio Corán reconoce este hecho cuando afirma: si le preguntas quién creó los cielos y la tierra, dirán Alá. Es decir, Alá ya existía antes del Islam, pero no era el dios principalmente adorado. Por esa misma lejanía surgía la necesidad de intermediarios, potencias más cercanas y activas. Entre ellas destacan las tres grandes diosas del Hijaz: Al-Lat, vinculada a la fertilidad y a la estabilidad; Al-Usa, asociada a la fuerza, la guerra y la protección; y Manat, diosa del destino y de la muerte. Estas deidades encarnaban funciones fundamentales del mundo: la subsistencia, la violencia necesaria y la inevitabilidad del final. No eran consideradas rivales de Alá, sino manifestaciones subordinadas del orden cósmico, hasta el punto de ser llamadas las hijas de Alá, como reconoce el propio Corán. ¿Habéis considerado a Lat, Al-Usa y a Manat, la tercera? El corazón de este sistema era la Kaaba, que no era un templo monoteísta, sino un santuario panárabe que albergaba, según las fuentes, 360 ídolos, uno por cada día del año lunar. Allí convivían los dioses tribales, permitiendo una estabilidad religiosa y política entre clanes rivales. El dios principal de la Meca era Jubal, una deidad oracular cuya estatua se usaba para la adivinación ritual. ¿Te suena de algo esta historia? Además, el mundo estaba habitado por Jinn, espíritus del desierto vinculados a la inspiración poética y al peligro. Inspiraban a poetas y adivinos, protegían o destruían, recordando que la realidad no es benévola ni justa, sino peligrosa y sagrada. Por encima incluso de muchos dioses actuaba el Dar, el tiempo-destino. No era una deidad personal, sino una ley impersonal e inexorable. El Dar decide cuándo mueres, cuándo cae tu tribu y cuándo tu nombre desaparece. En este punto, todavía no había juicio final ni redención futura, que llegaría tiempo después por influencia cristiana. Tras la muerte, solamente sobrevivían el honor, la descendencia y la memoria poética. Este politeísmo estaba exento de dogmas universales y libros revelados. Simplemente era trágico, heroico y realista. Y precisamente por eso era incompatible con el monoteísmo abrámico, que exigía exclusividad absoluta, obediencia total y la negación violenta de todo lo anterior. Cuanto más tarde Mahoma impuso un dios único y celoso, no estaba corrigiendo un error infantil, sino desmantelando un orden antiguo que no podía ser controlado. El Islam no emergió en aislamiento. Arabia estaba rodeada e infiltrada por corrientes monoteístas disidentes del cristianismo oficial. El arrianismo, que negaba la divinidad de Jesús, defendía un Dios único, absoluto, con un Cristo subordinado. El nestorianismo, muy presente en Irak y las rutas comerciales, separaba radicalmente la naturaleza humana de Jesús de la divina, y los ebionitas, judeocristianos marginales, observaban la ley judía, rechazaban la Trinidad y veían a Jesús como un Mesías puramente humano. Estas ideas aparecen reflejadas casi palabra por palabra en el Corán. El Mesías, hijo de María, no es sino un mensajero. No digáis tres, Alá es uno. El Islam ni siquiera inventó esta teología, simplemente la simplificó, la radicalizó y la absolutizó. Mahoma no se presentó como fundador de una nueva religión, sino como restaurador de una fe original supuestamente corrompida.
Judíos y cristianos habrían falsificado las escrituras, mientras tanto los árabes habían caído en el error del politeísmo. Esta narrativa permitía una cosa fundamental: borrar el pasado sin negarlo del todo. Los antiguos dioses no fueron descritos como potencias reales derrotadas, sino como nombres vacíos. Tal dice el Corán de esta forma: no son sino nombres que vosotros y vuestros padres habéis inventado. Así, el politeísmo ancestral pasó de ser tradición a ser crimen teológico. El punto de no retorno llegó en el año 630 después de Cristo, con la conquista de la Meca. La prioridad absoluta de Mahoma no fue política, sino religiosa. Las fuentes islámicas relatan cómo los 360 ídolos de la Kaaba fueron destruidos uno por uno, mientras Mahoma recitaba: la verdad ha llegado y la falsedad ha desaparecido. Jubal, el antiguo dios principal, fue derribado y humillado públicamente. Sus restos, según la tradición, se usaron como escalones. No fue solamente destrucción, fue también un escarnio ritual, con la anulación simbólica del viejo orden. La campaña continuó por toda Arabia. Santuarios de Alusa, Alat y otras deidades fueron arrasadas. Adorar a los antiguos dioses pasó a ser shirk, el peor pecado posible: asociar algo a Alá. Sin embargo, no todo fue eliminado. Los jinn sobrevivieron, pero fueron reinterpretados totalmente. El Corán les dedica una sura entera. Algunos se convirtieron al Islam, mientras otros se rebelaron. Así, el folclore antiguo fue absorbido, domesticado y puesto al servicio del nuevo dogma. El resultado fue una transformación total. Un dios lejano se convirtió en un soberano absoluto. Ahora, la diversidad fue sustituida por obediencia, la tradición por ley revelada. El politeísmo árabe no murió por ser falso, sino por ser incompatible con el poder absoluto. Era plural, local, trágico y humano. El Islam, como las demás religiones abrámicas, necesitó destruir ese mundo para imponer una verdad única, una historia única y un Dios celoso que no tolerara rivales. La llamada degeneración no fue la del politeísmo, sino la de una espiritualidad rica reducida a obediencia, culpa y negación del pasado. Y la modernidad, heredera de ese mismo impulso iconoclasta, no ha hecho más que continuar la labor: borrar a los dioses, borrar la memoria y dejar solo el vacío. Porque cuando se destruyen los dioses antiguos no nace la verdad, nace el dios del desierto.